Consultas multidimensionales con Power BI. Lo que vamos a hacer es descargar el archivo de Power BI donde ya están importadas las tablas. Aquí tenemos el enlace con los datos, descargamos el archivo de Power BI, lo renombramos con nuestro usuario y lo abrimos. Al abrir el archivo nos presenta las tablas que tenemos disponibles. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos pestañas de trabajo. Esta que es la vista de consultas, que no voy a comentar. Vista de modelo. Nos muestra el modelo de datos con el que estamos trabajando. Como teníamos los datos en la base de datos y las tablas estaban relacionadas, nos aparecen aquí las relaciones ya definidas. ¿Qué nos permite hacer? Una operación que yo suelo hacer con el modelo es ocultar las llaves generadas, las llaves primarias y llaves externas, porque podemos ver aquí que aparecen y esas llaves no las vamos a usar en los informes, solamente las estamos usando para establecer las relaciones entre las tablas. Entonces podemos venir aquí y pulsamos sobre ocultar. Aquí se siguen viendo porque estamos en la parte de modelo de datos. Nos venimos a la otra vista, que es la vista de informe. Y lo que hemos conseguido ha sido que aquí se muestren exclusivamente los datos de trabajo. Tenemos las mediciones y aquí tenemos en las dimensiones los atributos correspondientes. No tenemos las llaves generadas, pero las tablas están relacionadas. Y tenemos un diseño muy claro. Tenemos los hechos y las dimensiones. Voy a comenzar definiendo una medición calculada, la medición importe. Tengo seleccionada esta tabla y pulso sobre nueva medida. El lenguaje que se usa para definir elementos es DAX. Vamos a ver exclusivamente lo que necesitamos. Para definir una medida tenemos que darle un nombre y la medida la tenemos que definir como el producto entre la cantidad y el precio venta al público. Y aquí vemos que para agrupar las medidas indica una operación, que es la suma. Pues tenemos que indicar que para el importe también vamos a aplicar la suma. Hay varias posibilidades. En este caso, la suma que tenemos que indicar es la suma con una X, que lo que nos obliga es a indicar la tabla de donde se va a obtener esa medida. Para indicar las tablas escribimos una comilla y nos aparecen los nombres de las tablas, y como yo estoy trabajando con las ventas a nivel de día, indico esta tabla. Después, con una coma, pongo otra comilla y me aparecen los campos de la tabla. Tengo que multiplicar la cantidad, pongo otra comilla, por el precio venta público y cierro el paréntesis. Y con eso tengo definida una nueva medida en la tabla que se llama importe. Indica que es una medida calculada. Y por la definición que he hecho, el cálculo que va a hacer para agregar es mediante la suma. Adicionalmente, puedo definirle el formato, indicar que es una moneda, y aquí le puedo indicar los miles, y puedo indicar aquí la unidad. Pues como es euro, quiero que lo ponga detrás. He indicado el número de posiciones decimales. Si por ejemplo la selecciono, en esta página de trabajo ha obtenido la suma de todos los importes que hay disponibles y me ha seleccionado una visualización. Si quisiera una visualización en forma de tabla, una vez que seleccionamos una visualización, en los elementos que aparecen aquí podemos configurarla. Si ahora selecciono la cantidad, me aparece el importe y la cantidad, pero quiero tener la cantidad antes. Pulso, arrastro y suelto y ya tengo la cantidad y el importe. Mi informe lo que tenía era de la dimensión cuándo, el año y el mes. Lo selecciono y me lo ha incluido aquí.
lo pongo al principio. Y ya tengo para cada año y mes la cantidad y el importe. Adicionalmente lo que tengo es la provincia. En la dimensión donde selecciono la provincia. Y lo puedo hacer como antes, o también puedo pulsar, arrastrar y soltarlo en la posición que quiero. Y ya tengo ahí la provincia. El informe le puedo cambiar el tamaño para que se vea mejor. Le voy a cambiar la visualización y en lugar de tabla voy a elegir lo que aquí llama matriz, que es una tabla dinámica. Y ya lo tengo en forma de tabla dinámica. Ha situado de manera automática aquí el mes y por aquí las provincias. Lo puedo ver aquí. En las filas tengo el mes y en las columnas las provincias. Lo voy a poner todo en las filas y pongo antes la provincia que el mes. Tengo los datos de todos los años. En mi informe original tenía seleccionados exclusivamente los datos del año 2024. Y tengo para cada visualización los elementos de la visualización. Y el último elemento que tengo son los filtros. Entonces, si quiero definir un filtro para el año 2024, me vengo, lo sitúo aquí, el informe no cambia en absoluto, y aquí puedo venir y seleccionar el año 2024. Y vemos cómo han cambiado los números. Con esto tengo mi informe inicial definido totalmente. Si a partir de este informe inicial quiero definir otro, puedo empezar de nuevo, me puedo venir aquí y añadir un nuevo informe como he hecho antes, por ejemplo, marcando el precio de venta público me lo añade. Y otra posibilidad, mediante el menú contextual de este informe, copiar objeto visual. Y una vez que lo tengo copiado, con control V lo pego. Lo tengo que mover y tengo dos informes. Si pulso sobre uno, estoy definiendo los elementos de este informe, y si pulso sobre este otro, puedo definir sus elementos. Por ejemplo, voy a definir el informe de Drill Down. Además de la provincia, tengo el municipio. Vengo a la dimensión donde, tengo el municipio y lo que hago es situarlo donde quiero. En principio ya está añadido, aquí no se ve, pero está añadido. Por ejemplo, voy a ir al siguiente nivel de la jerarquía y aquí me aparece el municipio. Al siguiente nivel de la jerarquía, el mes. Subo. Por aquí lo despliego. Y ahí tengo los datos, por ejemplo, para Lanjarón. Tengo los totales y los datos de cada mes. Mediante este icono expande todo el nivel de la jerarquía en todos los datos y puedo seguir bajando por la jerarquía. Y con este siempre hago la operación inversa. Con este me muestra los filtros que hay aplicados. En este caso solamente tengo el filtro del año. Y con este muestro el informe en pantalla completa. Y aquí puedo ver los datos que necesite. Si quiero definir un filtro para todo el informe, tengo aquí la parte de filtros, donde tengo los filtros para los informes y además puedo añadir filtros a nivel de esta página o de todas las páginas. Por ejemplo, el filtro que yo vengo usando en los otros ejemplos es sobre la comunidad autónoma. Me traigo aquí la comunidad autónoma y selecciono Andalucía. En principio, los datos que se han quedado, los podemos ver aquí, son los datos de Andalucía. Si selecciono Galicia, ahí tenemos los datos de Galicia. Para renombrar una página, le doy doble clic y le doy el nombre que quiera. Y con esto creo que está definido todo lo necesario para realizar la actividad.